El amanecer del 1 de abril de 1945 no trajo esperanza, sino presagio. En el horizonte del Pacífico, frente a la isla de Okinawa, se desplegaba la mayor flota jamás reunida en el teatro asiático. Más de 1.500 barcos aliados, listos para ejecutar la última y más sangrienta ofensiva del conflicto. La Segunda Guerra Mundial se acercaba a su final, pero el precio de esa conclusión estaba por escribirse en la tierra y en la sangre de Okinawa. Okinawa era más que una isla. Era la puerta hacia Japón. Quien la controlara tendría el poder de lanzar la invasión final al corazón del imperio. Los estadounidenses lo sabían, y también lo sabían los japoneses. Por eso, el enfrentamiento no sería una simple batalla, sino una lucha por la supervivencia nacional. Bajo los acantilados y colinas de la isla, el ejército imperial japonés había cavado una red de túneles, fortificaciones y cuevas. Cada metro de terreno sería disputado con una ferocidad que pocos en el mundo podían imaginar. Las tropas estadounidenses desembarcaron con una precisión mecánica. Las playas se cubrieron de vehículos anfibios blindados y hombres que avanzaban bajo un cielo ensordecido por el rugido de los aviones. Al principio, el silencio japonés fue inquietante. No había resistencia inmediata, no había fuego. Muchos soldados creyeron que el enemigo había huido, pero era una ilusión. En las colinas de Shuri y las cuevas del sur, el ejército japonés esperaba paciente, oculto, para desatar su infierno. Cuando las defensas se activaron, el mundo se convirtió en caos. Los cañones japoneses abrieron fuego desde posiciones ocultas, y el aire se llenó de humo y fragmentos de metal. Los estadounidenses respondieron con artillería masiva, bombardeando cada colina y cada búnker. El suelo temblaba constantemente. Detrás de cada explosión había un eco de desesperación, de vidas jóvenes que se apagaban en segundos. Era una guerra sin frentes claros, donde cada cueva podía ocultar un francotirador y cada colina una emboscada. A medida que los días se transformaban en semanas, Okinawa se convirtió en un infierno de barra, lluvia y muerte. Los civiles quedaron atrapados entre dos fuegos. Familias enteras se refugiaban en las cuevas, temiendo tanto a los bombardeos aliados como a los soldados japoneses que ordenaban resistir hasta el final. Muchos, en su desesperación, eligieron el suicidio antes que la rendición. La tragedia se extendía más allá del campo militar. La isla entera se transformó en un símbolo del dolor humano que la guerra podía infligir. En el aire, los kamikazes escribieron su capítulo más sombrío. Oleadas de pilotos japoneses, jóvenes y decididos, se lanzaban contra los barcos estadounidenses en misiones suicidas. El mar se convirtió en un cementerio de acero ardiente. Aunque sus sacrificios infligieron pérdidas severas, no pudieron detener el avance implacable de las fuerzas aliadas. La maquinaria de guerra norteamericana era demasiado poderosa, demasiado extensa. Día a día, las líneas japonesas se desmoronaban, pero cada metro conquistado costaba cientos de vidas. A finales de junio, la batalla estaba decidida. El general Mitsuru Ushijima, comandante japonés, se suicidó en su cuartel general bajo el monte Mabuni, siguiendo el código del Bushido. Con su muerte, la resistencia organizada llegó a su fin. Los estadounidenses habían ganado la batalla, pero a un costo devastador. Más de 12.000 muertos y decenas de miles de heridos. Del lado japonés, las pérdidas superaban los 100.000 hombres, junto con una población civil diezmada. La batalla de Okinawa no solo selló la caída del Japón imperial, reveló al mundo el precio insoportable de la guerra total. Fue el preludio del uso de las bombas atómicas, una advertencia silenciosa de lo que la humanidad era capaz de hacer cuando la victoria se perseguía sin límite. En aquella isla, cubierta por la lluvia y las tumbas, terminó el último gran acto del Pacífico. Entre el humo y el silencio final, solo quedaba una verdad. No había vencedores, solo sobrevivientes.